Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que se encuentren bien. Si me encuentran un poquito con la voz fañosa, es que tengo un malísimo catarro. Pero bueno, seguimos con estos temas tan interesantes. Y hoy estaré hablando sobre un tema que estoy segura que beneficiará a todos los coleccionistas y numismáticos, y son los informes que provee las compañías que certifican monedas o billetes. Estos informes de población de monedas certificadas han ayudado a los coleccionistas a evaluar la rareza, los costos de la calificación que han influido en las monedas que se envían, lo que introduce beneficios que los numismáticos deben considerar al evaluar la escasez real de ciertas monedas. De hecho, muchas personas me preguntan por qué es importante saber sobre poblaciones de monedas o su registro en estas compañías que califican y certifican monedas. Siempre que tengan la oportunidad de visitar en línea estas compañías que naveguen, aprenderán el por qué estos servicios de calificación, junto con la información publicada de sus censos, han ayudado a los coleccionistas y comerciantes a comprender mejor la rareza relativa de las diferentes emisiones y en qué grados o condiciones están estas monedas. Sin embargo, para muchas personas, los honorarios de estas compañías pueden asustar a unas cuantas personas. Tengan en consideración que estos costos de servicio lo han beneficiado al enviar sus monedas para su calificación y encapsulación. En consecuencia, al calificar y certificar sus monedas, estarán incluidos en los reportes o los datos de población que suelen ser útiles. Los numismáticos deben considerar los beneficios al analizar la rareza que pudieran tener algunas monedas. Les mencionaré un ejemplo para que tengan una idea de lo que hablo sobre reportes, población de monedas, censo, calificación y certificación. La compañía que certifica monedas tal como PCGS, Professional Coin Granting Service, informó que desde 1986 habían calificado 17 ejemplares de las monedas de 1881 S. Morgan en grado muy bueno. Entonces la compañía que certifica moneda llamada NGC, Numismatic Guarantee Corporation, habían calificado 7 monedas de 1881 S. Morgan en el mismo grado desde 1987. Yo sé que para los coleccionistas avanzados pueden comprender de inmediato que si digo que la moneda de 1893 S, o sea, otro año, Morgan, certificado por PCS y en grado VG8, y también digo que es de baja acuñación, o sea, que se produjo muy poquito comparado a otro, es una moneda raro con un valor minorista de $4,600. Tal vez digan, pero yo he visto otras monedas Morgan y no son tan valiosas. Y tienen toda la razón, porque para una moneda de 1881 S. Morgan que no tenga las características que mencioné anteriormente de la moneda de 1893 S. Morgan, su precio será menor. Le diré más, si usted está considerando enviar su moneda a Morgan o cualquier otra moneda a certificar, tenga en consideración ciertas características, tal como el grado, cuánto se produjo ese año de dicha moneda. ¿Se considera raro? Su atractivo visual, o sea, etcétera, etcétera. Por eso, si usted tiene una moneda de 1881 S. Morgan y considera certificar, por medio de PCGS, debe de entender que debe valer más que el costo de la certificación. Debe considerar que vale la pena el costo de enviar monedas con buena calidad y con las características adecuadas para certificar y calificar.
Más allá de la distorsión de la cantidad de ejemplares que se presentan en grados inferiores a lo máximo, existen otras prácticas que pueden engañar a la gente sobre su rareza relativa. Mire, hace décadas en una exposición de moneda, un comerciante tenía en su vitrina el ejemplar de mayor calificación de PCGS o NGC de una determinada moneda estadounidense. Si uno consultara los informes de población de PCGS y NGC de ese momento, vería que cada uno informaba de 2 ejemplares en ese alto grado. Sin embargo, este comerciante tenía junto a la moneda en su placa actual los otros 3 insertos de placa de exactamente el mismo grado para esa moneda. Solo había una moneda que estaba calificada en ese grado superior. Acababa de ser presentada 4 veces a los servicios y el comerciante necesitaba mostrar los otros insertos para demostrar a un potencial comprador que era el único ejemplar con la calificación más alta en ese momento. Sin embargo, también sería posible que este o cualquier otro comerciante afirme que la población de 4 ejemplares de esta calidad superior podría hacer que las piezas de la siguiente calidad inferior valieran menos porque no son tan raras y busque adquirir más de ellas a un precio inferior al que se merece. Otro beneficio de los informes de las compañías que certifican moneda es que los informes de población no reflejan necesariamente la rareza precisa, es el de las monedas modernas vendidas por las casas de las monedas en un embalaje protector. Y les daré otro ejemplo. PCE se informa de que ha calificado 31 monedas de 1964 Kennedy medio dólar en grado Proof 70, o sea, perfección. Mientras que otra compañía que certifica monedas, NGC, no ha informado ninguna. Sin embargo, la producción de esta moneda es de 3.950.762, todas las cuales se emitieron en los set de monedas de prueba. Sin embargo, si pensamos en un grado más bajo, tal como Proof 69, podemos decir que los dos compañías que certifican moneda han calificado 16.779 monedas de 1964 Kennedy medio dólar en grado Proof 69. O sea que hay mucho más para este tipo de grado. Si tenemos en cuenta cuántos miles o cientos de miles más se podrían enviar a las compañías tal como PCS o NGC para certificar, es posible que esta moneda sea mucho más común en grado Proof 70 de lo que indican los censos del servicio de calificación. Así es que para finalizar les menciono que sí existe beneficio en los informes de las compañías que certifican moneda. Por eso les recomiendo que consulten con los informes de población de los servicios de calificación cada vez que toman cualquier decisión en certificar o dar valor a sus monedas. Espero que esta información sobre los beneficios de los informes de las compañías que certifican moneda les haya ayudado a ampliar su conocimiento numismático. De tener alguna duda o pregunta de alguna terminología, por favor siéntase en confianza en escribir su duda en la sección de comentarios. Si usted ha llegado hasta aquí, muchas gracias por su gran apoyo en el canal. Recuerden comentar, darle like y compartir mi video en sus redes sociales. Bueno, para que llegue a otros hogares dicha información. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.